Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos aquí para hablar sobre el tema de ocupas en España. ¿Cómo empezó todo y realmente existen o no formas de evitar o minimizar más bien el riesgo de que ocupen vuestra casa en España? Así que vamos allá con algunas ayudas y sugerencias que podemos darles para evitar o disminuir la probabilidad de que alguien entre como ocupa en vuestra casa. Vamos allá. Para empezar, ¿quién es un ocupa? Ya hemos hecho varios vídeos aquí en el canal sobre este tema, y ocupa es aquella persona que se mete a vivir en una vivienda pero realmente no tiene ningún tipo de derecho a permanecer en ella como en su vivienda habitual. No tiene ni contrato de alquiler, ni se ha comprado esta vivienda, ni es propietario, ni tiene ninguna autorización expresa de propietarios para que viva ahí en esta misma casa. Y normalmente son obviamente gente que se niega en abandonar la propiedad, pase lo que pase. A día de hoy existen dos tipos de ocupas. Unos de ellos son aquellos que simplemente se meten en la propiedad sin más, que no tienen contrato de alquiler ni ningún tipo de convenio con el propietario. Y a otros que son nuevos a raíz de la pandemia son los inquiocupas, aquellos que tienen un contrato de alquiler o lo tenían y ha caducado, pero que se niegan en abandonar la vivienda, o que son inquilinos formales según contrato, pero que no pagan el alquiler al propietario como tal, y tampoco se van cuando se les pide, por las buenas. Así que estos son los dos tipos principales de ocupas. Existe una tercera parte que son grupos de delincuentes que básicamente pagan el dinero, o son grupos especiales que se meten dentro de las casas a posta para extorsionar a los propietarios y de esa forma obviamente conseguir más dinero. Después se van a otra casa a ocupar, ahí consiguen más dinero, y así lo están haciendo mientras que pueden, hasta que no se les pillen, no se les meten en la cárcel o una multa muy grande. Entonces esta es la parte menor. Normalmente suelen ser o ocupas sin más o inquiocupas. ¿Qué suele pasar, no? ¿Qué suele ser? Ocupan todas las viviendas, más pisos o más casas. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Sabéis que durante la última década ha aumentado la cantidad de ocupación en España, y esto obviamente más de una década ya. Y esto es debido a que la vivienda cada vez es más cara. Cada vez es más caro acceder a una vivienda como propietario, o sea, comprar una. Si hace 3 décadas la gente podía ahorrar un sueldo durante un año y medio, 2, un sueldo de la familia, y ya podían permitirse comprar una vivienda, incluso en primera línea de playa, lo digo por experiencia de los conocidos, y sus padres y sus abuelos incluso. Ahora tienes que estar años, décadas, ahorrando un solo sueldo, y es imposible porque los gastos son como son, ¿vale? Es imposible casi ahorrar para comprarse una propiedad. Y la gran mayoría de la gente, al no ser que tengan herencias, inversiones o lo que sea, pues tienen que tirar de hipoteca en cierta cantidad de dinero. Y las hipotecas no se dan ya a cualquiera, las condiciones son muy estrictas, muy duras, y la gente no puede acceder. El alquiler también es muy caro, por lo tanto, ¿qué haces? Pues hay gente que no lo puede hacer y se meten como ocupas. Sí tengo que decir que hemos visto hace unos días un comentario, no sé si seguirá todavía aquí en el canal o tal vez lo haya eliminado al ver cuánta gente le decía que no es así. Puede ser que sea un ocupa de alguna vivienda, pero este comentario básicamente decía, en otras palabras, que ocupación es legal, con palabras grandes, que la ocupación es legal y que no hay nada malo en ello, y que es una familia que lo necesita. Y yo entiendo que puede haber familias que lo necesiten, pero de ahí a decir que la ocupación es legal, perdona que te lo digo, pero con toda la ley no es legal ocupar una vivienda ajena. Sí es legal alquilarla, sí es legal comprarla, sí es legal que el dueño te preste la vivienda durante un tiempo con su acuerdo, pero ocupar una vivienda y negarse en irse de ahí, obviamente es ilegal. Así es como es la ley. Cierto es que hay otros problemas en el Estado que obligan a algunas personas a hacer ese tipo de paso, pero la gran mayoría de ocupas son ocupas por la cara, que tienen ingresos y que tienen muchas cosas, que podrían, si quisieran, pagar un alquiler. Aunque sea pagar un alquiler, lo podrían hacer perfectamente, pero no lo hacen porque no les gusta la idea, porque prefieren meterse así, incluso con niños menores. Hay una especial protección para los ocupas aquí en España. Realmente la ley no estaba hecha para esto, pero se usa en
negativo, su parte negativa es la que se usa. Esta ley estaba hecha para proteger a las familias vulnerables, especialmente familias con niños menores, para que no se queden sin hogar. Y luego es curioso porque luego hay desahucios con niños y se quedan en plena calle. ¿Cómo es eso? La diferencia, las mismas leyes, pero se aplican de forma tan distinta. Es bastante curioso, en parte negativa, ¿no? A las malas. Es curioso, pero muy mal que eso esté pasando. La diferencia abismal entre un desalojo de una vivienda, por ejemplo, de una hipoteca, familia con niños se quedan en plena calle, y después de desalojo de ocupas no les puedes desalojar porque tienen hijos menores. Y son ocupas encima, no son propietarios de la vivienda ni nada. Ahí es la desigualdad y las leyes, algunas de esas leyes son muy ridículas que tenemos aquí en España. En otros países, en Estados Unidos, habrían sacado ya la escopeta, o habrían ido ahí, los habrían sacado con bates, con lo que sea. La gente ni se mete ahí porque saben lo que va a pasar. Aquí en España, por algún motivo, está todo tan protegido, la ley está tan mal hecha, que la gente se mete en casa si sabe que mientras que la burocracia, mientras que el papeleo, los juicios, que si la documentación, que sea apelación, mientras que todo eso va, pueden pasar meses y años. Y viven tranquilamente sin pagar un duro. Y para cuando ya salga el juicio, pues ya me voy si me ofrecéis el dinero. Y si declaro que soy insolvente, si me falsifican los papeles o si hago algo que soy insolvente, encima no me voy a ir. Porque es mi vivienda habitual. Estoy protegido porque soy insolvente. Pues apague y vámonos. Así es como va el país. Mucha gente, los que compran aquí las viviendas, están preocupados también por este tema. Nosotros en nuestra consultoría, Emigrar con Ana, ya lo sabéis que tenemos la consultoría, está aquí la página web si queréis ver los servicios que ofrecemos. Y hay muchas personas últimamente que nos contactan justo para comprar una vivienda aquí en España. Algunos quieren comprar una vivienda para vivir todo el año aquí, convertirlo en vivienda habitual. Otros quieren vivienda vacacional o otros como inversión, también para alquilarla de corta o media temporada. Y la gente está preocupada con el tema de ocupas. Es cierto que hay ciertas zonas del país o ciertas zonas dentro de un mismo municipio donde hay más ocupación, pero no significa que todos los municipios son iguales, no significa que en todo el municipio entero hay ocupación. Se puede evitar, obviamente. Nosotros vivimos aquí tranquilamente en un apartamento y no hemos visto aquí ocupas, no vemos nada de eso, ni nadie entra a robar, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hay que saber cómo, entre comillas, evitarlo o minimizar el riesgo de que ocupen vuestra casa. Aquí vamos a hablar en dos partes. Una es la vivienda habitual vuestra, que es cuando tenéis una vivienda y vivís ahí todo el año, y otra es cuando tenéis una vivienda vacacional o que venís de vez en cuando. Son dos cosas totalmente diferentes. Los que queréis tener una vivienda habitual, vivir todo el año en ella y salir ocasionalmente, pues por ejemplo, de vacaciones o lo que sea, es muy distinto. Ese tipo de viviendas no se suelen ocupar, con igual alguna excepción, pero normalmente ese tipo de viviendas no se ocupan. ¿Por qué? Porque es muy difícil predecir cuándo va a volver una persona. Los ocupas necesitan cierto tiempo mínimo de horas, creo que son 48 horas, después de las cuales se autoproclaman que es su vivienda habitual, ¿vale? Policía ya no podrá hacer nada. Pero en las primeras 48 horas sí, la policía debería sacarles porque es allanamiento. Han entrado en vuestro hogar sin permiso. Entonces esto ya es un delito. Podrían entrar siempre y cuando les enseñáis de que mira, he salido a por el pan, o mira, me he ido un día fuera, o he ido todo el día a casa de mis padres, me lo han ocupado, mira, aquí tengo todo, puedo decir que llevan ahí un día o menos, o horas. Y en este caso deberían sacarles por ley. No está permitido estar ahí. No tienen tampoco recibos ni nada que pueda justificarlo, así que a la calle. Este caso es el más fácil, por ende no tenéis que preocuparos demasiado en ese sentido. Hay gente que contrata alarmas tanto para pisos como para casas. Obviamente las casas son más vulnerables porque tienen acceso a algo más fácil, pero aquí en España tener una alarma es algo que es muy habitual. Hay muchas compañías con precios desde 19 euros por mes, con una detección de robo, forzar las ventanas, hacen fotos o vídeos, se los mandan a la central y a vosotros se avisan a la policía, etcétera. Y realmente es una muy buena opción y una opción fiable, porque incluso si alguien llegara a entrar en vuestra casa, no solo ocupas, sino también robo o lo que sea, se puede indicar exactamente en qué momento, día y hora, en esa misma foto o vídeo, cuándo han empezado a entrar, cuándo ha sido ese momento que han entrado en vuestra propiedad.
y así lo podéis corroborar para que no cuente y para que les echen de ahí con la policía y les detengan. Esa es una muy buena manera. Alarma es lo principal. Por lo general, si os vais de vacaciones en una vivienda habitual, pedid siempre que alguien venga de vez en cuando a vuestra casa. Que alguien, no es habitual, una vez más, vivienda habitual no es algo que suele pasar a menudo con ocupación, porque saben de que la gente puede volver en cualquier momento, que es una vivienda que constantemente hay movimiento, no se van a arriesgar prácticamente nunca en ese sentido. Pero si queréis que alguien mire vuestro correo, que alguien abra, suba las persianas, encienda las luces de vez en cuando, que riegue las plantas, que haga algún así ruido en casa, cocina, no sé, lavadora, lo que sea, recoja el correo, que les vean que alguien va entrando y saliendo, ¿no? Mientras que estáis fuera. Y ya está, no hace falta absolutamente nada más. O si queréis que alguno de vuestros padres o alguien se quede en casa, perfecto también. Esto es por el tema de vivienda habitual. La vivienda vacacional o aquella que usáis para inversión, donde no siempre hay alguien, es con la que hay que tener mayor cuidado. Incluso aquí en nuestra zona costera, la zona turística, la provincia de Alicante y en otras tantas zonas costeras, existen muchas casas, muchos pisos que están cerrados la gran parte del año. ¿Por qué? Porque son casas de segunda residencia. Son gente que vive en Escandinavia, en los países escandinavos, Noruega, etc. Los que viven en otros países del este, en otras partes de Europa, en Estados Unidos, lo que sea, y vienen aquí pues de vez en cuando y usan esa vivienda como vacacional o como inversión. Y muchas veces está vacía. Este tipo de viviendas son las que más se suelen ocupar. ¿Por qué? Porque los que lo ocupan saben perfectamente que estas viviendas han hecho seguimiento, han estado igual durante semanas vigilando esta propiedad para saber que realmente no vive nadie ahí y que no hay como una vida constante, no es una vivienda habitual de alguien. En este caso, ¿qué se puede hacer? Una cosa es también contratar la alarma, sí que la recomendamos muchas veces. Vivienda de uso no habitual, lo mejor es tener una alarma, porque tendréis la grabación, tendréis una foto, incluso si algo pasa. Aparte de una alarma, lo que se puede hacer es, si tenéis a alguien que os lleve el alquiler o una persona de confianza aquí en la zona donde está ubicada vuestra propiedad, podéis pedirles que de vez en cuando se pasen por ahí, que miren que esté todo bien. Si no es todos los días, pues cada 2 días, que se pasen por ahí, que miren que está bien, que lo mismo, subir, bajar persianas, ventilar la casa, regar las plantas, hacer presencia, ¿no? Como que hay alguien en casa. Poner música, por limpiar en el jardín, algo, pues hacer cosas así normales, como si estarían viviendo ahí. En este caso es mucho menos probable. También hay mucha gente que recoger el correo cuando ven que el buzón está lleno. Es obvio y lógico que seguramente no vivan ahí todo el año. Otra parte muy curiosa para ese tipo de viviendas, los que no están siempre, tenéis que tener cuidado si alquiláis vuestra vivienda de corta temporada para alguien. A la hora de publicar el anuncio, a la hora de publicar fotos de vuestras viviendas, hay que tener mucho cuidado e intentar no ponerlo, digamos, tan... el número exacto de la casa o cómo se entra, todo esto, pues intentar no ponerlo en redes sociales. Y esto también es un gran problema, sobre todo por el tema de robos más que ocupación, pero eso es un gran problema en redes sociales cuando la gente publica, nos fuimos de vacaciones, pero lo hacen en el tiempo real, ¿no? Cuando están de vacaciones, mientras que están ahí, van publicando. Claro, mucha gente igual de buena fe lo verán como algo positivo, pero habrán otros que tendrán el pensamiento más sucio, más negativo y dirán, vale, entonces en su casa no hay nada, a través de sus fotos, a través de tal, podemos deducir dónde viven, voy y los robo. O me meto en su casa, mientras que están de vacaciones, ¿no? Cosas así pueden pasar. Entonces, redes sociales realmente juegan una muy mala pasada a la hora de ocupar o robar también en una vivienda. Hay gente que expone demasiado su vida, que enseñan hasta el número de la casa donde viven, todo, cómo se accede, todo, absolutamente todo. Por eso hay que tener precaución, sobre todo a la hora de irse de vacaciones, no dejar la casa desatendida en este sentido. Así que podemos decir que de momento lo que tenemos es la alarma, tanto para vivienda habitual como para vivienda que no es habitual, es vacacional o de alquiler de corta estancia o más corta estancia. Alarma puede ser prácticamente lo mejor. Y
que haya alguien que revise vuestra casa de vez en cuando. Si no tenéis a nadie, obviamente es más complicado. Podéis instalar un sistema que funcione automático, como un sistema inteligente en las casas. Esto ya es algo más costoso, pero existen a través de Alexa, a través de diferentes tipos de dispositivos. Se puede conectar y creo que incluso desde la otra punta, desde otro país de origen, se podría controlar a través del teléfono. Por ejemplo, encender luces o subir persianas, encender luces, hacer algo, bajar, hacer algo como que haya movimiento en el lugar de vuestra residencia, aunque sea vacacional, y de esa forma obviamente se podría evitar un poquito más. Y el último punto, seguramente lo que destacaría son las rejas. Por muy mal que suene, aquí en España muchísimas viviendas tienen rejas, sobre todo planta baja, en la entrada. Incluso hemos visto muchísimos en Torrevieja de ese tipo. Si habéis visto los vídeos, id a verlos. En la playa de los Náufragos creo que hemos visto, y en la anterior también. Los vídeos que hemos hecho muchas veces se ven viviendas, sobre todo plantas más bajas, están hechas con rejas en las ventanas y en la entrada. Y este tipo de rejas obviamente lo que protege es para aquellos que quieran meterse, que no se metan, ya sea por robar o por querer ocupar una vivienda. Así que esto es una protección adicional. Sí, puede ser feo, cierto es, no todo el mundo le gusta, pero muchas casas aquí lo tienen. Plantas más altas ya no tanto, pero primera, segunda, incluso planta, prácticamente todos en su mayoría tienen rejas de algún tipo, tienen algún tipo de protección de metal para que la gente no entre a través de la ventana, no la rompa, para que no entre a través de, en bungalows, por ejemplo, muchas veces en casas vemos primero en la entrada una reja grande, fuerte, y detrás de la reja ya como un pequeña entradita, pequeño recibidor, y después se viene la puerta hacia la casa como tal. Así que existen ese tipo de cambios también para proteger la vivienda con una manera adicional, para que tarden más tiempo y así se le quitan las ganas, para que vean que realmente no es tan fácil, no es solo una puertecita de la nada y ya está, que hay que esforzarse mucho más, hacer mucho ruido, y así se les quita las ganas porque saben que en cualquier momento les pueden pillar. ¿Dónde suele pasar más? ¿En casas o en pisos? Todo depende de cómo es la vivienda, ¿vale? Por ejemplo, urbanizaciones cerradas, como aquí en nuestra zona hay muchísimas. Es una urbanización, por ejemplo, que puede tener 2, 4 edificios colindantes que están unidos por una piscina comunitaria, jardines, etc. Y toda la urbanización está vallada. Entonces hay una valla alrededor y realmente no se puede acceder a no ser que tengas llave. Incluso si se salta la valla y alguien accede aquí, luego hay otras puertas, suelen ser como 2 o 3 puertas que tienes que pasar antes de meterte en el edificio tan siquiera. La de entrada o al portal, luego hay otro, o hay 2 a veces en el portal. Luego está la puerta del piso. Entonces, mientras que la gente se va metiendo en cada uno de ellos, va a llamar la atención de alguien, porque habrá gente que vive todo el año aquí y saldrán, entrarán, los verán, los descubrirán. Entonces no se suelen arriesgar en ese sentido. Si es una urbanización abierta es algo más distinto, pero también es cierto que los pisos son los que menos sufren el tema de ocupación. ¿Por qué? Porque hay muchísimo riesgo de que alguien les va a ver, que alguien vaya a comprar pan o vaya al trabajo, a llevar a sus hijos al colegio, a recogerlos, lo que sea, salir al gimnasio, salir a andar, lo que sea. Hay muchísimo riesgo de que va a haber alguien a través de un balcón, les verá y avisará: oye, algo raro está pasando. O por ejemplo, si hay un piso arriba que sabéis que no vive nadie, que son solo dueños que vienen un par de veces al año, y de repente empezáis a ver ahí cosas y no son los dueños, voz de alarma, contacta a los dueños y llamar a la policía. Y ya está, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Muchas veces los vecinos son los primeros que dan la voz de alarma y salvan de alguna manera la situación. Las casas, sin embargo, es cierto que son más propensas de sufrir ocupación. Sobre todo son villas independientes, ¿vale? Son villas donde pues se puede entrar a través del jardín, a alguna zona de la valla, y como es una villa independiente, no tienes vecinos como tal, al no ser vecinos de villas colindantes, pero como tal vecinos no tienes. Entonces, una vez que te metes al jardín, como que no verán mucho lo que está pasando ahí. Por lo tanto, esto es lo que suele suceder, por desgracia. Y hay villas, hay muchas villas vacías en muchas zonas donde la gente pues se mete como ocupas y viven ahí. Y los propietarios igual se enteran a cabo de un año, medio año o más. Algunos que tal vez no lo visitan durante mucho tiempo ya prolongado. Así que las casas son
sin lugar a duda, lo que se puede proteger. Pero una vez más, esto no significa que no podéis comprar casas o bungalows o adosados aquí en España. Hay zonas con muy poca ocupación, hay zonas que no la tienen, hay zonas que sí, pero si se hacen las cosas bien, si se pone una alarma, si se avisa que alguien vaya pasando por ahí de vez en cuando, si os vais de vacaciones, hay una preocupación muy común. Porque la gente escucha que, ay, sí, ocupas, qué horrible. Entonces, ¿qué significa si me voy al trabajo, voy a por pan, voy a encontrarme que mi casa está ocupada después? No, esto no es ese tipo de ocupas. Cuando hablamos de ocupación en España, nos referimos a aquellos que se meten en tu casa para vivir. Nunca, como hemos hablado a principios del vídeo, se van a meter en una vivienda. Porque sí, nadie va a esperar hasta que salga por el pan y se va a meter en vuestra casa. Porque se va a saber que ha sido ahora mismo, se podrá corroborar y no les van a dejar estar ahí. Va a ser como allanamiento, intrusos en vuestra vivienda, ¿vale? Policía les podrá sacar. Así que no se van a arriesgar en ese tipo de casos. Solamente en una vivienda que no se usa de forma regular y una vivienda que es vacacional, por ejemplo. O cerrada durante mucho tiempo que no se usa para nada. Esto sí, pero de alguna forma manteniendo ciertas cosas se puede quitar un poco ese riesgo posible de ocupación, como ya hemos comentado. Y son cosas infalibles como la alarma o que alguien vaya por ahí de vez en cuando. Incluso si pasa algo, la alarma siempre os va a dejar la fecha y la hora y eso permitirá quitarles de vuestra vivienda. Y recomendable, si estáis haciendo algún tipo de obra en la casa, no vivís ahí, o si la tenéis medio en obra todavía, si no pensáis venir durante mucho tiempo en una vivienda, cerrad las puertas. Cerradlo con planchas así o de metal o con planchas de madera gruesas. Tapad todo, ventanas, puertas, todo lo que queráis lo podéis tapar y así os aseguráis de que no va a venir nadie. Si alguien viene, pues mientras que está haciendo tanto ruido, lo van a ver y van a llamar a la policía. No se van a arriesgar tampoco. Buscan cosas más fáciles. Por lo tanto, no os preocupéis. Sé que la ocupación es un tema muy duro, es un tema muy sensible aquí en España, porque por parte entendemos que hay familias que no les queda otra, pero por otro lado, hay la gran mayoría de ellos, los que sí se lo pueden permitir, pero no les da la gana. Son antisistemas, son gente que no creen en el gobierno o que simplemente les da igual lo que va a pasar después de los propietarios. Se meten en una vivienda, la destrozan por completo y cuando se van, pues tienes que gastarte lo que vale la vivienda para rehabilitarla, para poder vivir ahí de nuevo, lo que es lo más triste. Las viviendas sufren mucho con la ocupación y la inversión que hay tras intentar sacarlos de la vivienda y conseguir sacarlos a los ocupas es tan sumamente grande que por ese motivo también hay muchas viviendas que son muy baratas online, que están en situación de ruina, no porque el dueño no las ha cuidado, sino seguramente porque han sufrido de ocupación en algún periodo del tiempo cercano. Así que estas pueden ser nuestras directrices para vosotros, un par de consejitos que dar a la hora de intentar minimizar el riesgo de ocupación. Y una vez más, el mito de que pueden ocupar vuestra casa cuando salgáis a por el pan o cuando vayáis a trabajar es prácticamente falso. Igual hay 1 o 2 casos, pero por lo general no es así para nada. Solo las viviendas que se encuentran mucho tiempo vacías. Cuidaros mucho. Si queréis comprar una vivienda, nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico, página web o WhatsApp. Lo tenemos disponible de lunes a viernes. Y si es algo urgente, escribidnos. Os saltará un mensaje automático durante el fin de semana o un día festivo. Y si es urgente, poned urgente. Intentaremos leer el mensaje, incluso si es fin de semana, lo antes posible contestarles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal mañana con las últimas noticias desde España. Adiós.